Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Estamos en medio de una guerra religiosa, pero de la religión del sexo. Todo gira en torno a esto, si no lo han notado. Todo. Identidad de género, ideología de género, el uso del lenguaje, agenda LGBT, feminismo, aborto. Es una guerra ideológica que ha penetrado la política, el deporte, marcas de ropa, líneas aéreas, redes sociales, cine, universidades, incluso en la ciencia y la gramática. Y lo más peligroso de esta guerra es que es una guerra pasional, sin razones ni fundamentos. Y todo el que piense diferente es un enemigo a combatir. Pero, ¿por qué tanta importancia con el uso de las palabras y las ideas para buscar penetrarlas en todas las esferas? ¿Por qué? La razón es muy simple, porque las palabras y las ideas son poderosas y no son para nada relativas. Aquí ya se cae la careta de la sociedad relativista. Todos tienen ideas absolutas sobre estos temas. Y si alguien piensa diferente, será aplastado. Si no, no habría tanto enojo contra ideas diferentes. Y eso lo podemos ver en muchos escenarios, en las redes sociales, en las universidades, entre amigos, incluso en relaciones laborales. Si alguien difiere y expone razones para pensar diferente, es atacado, humillado, calificado de tener discurso de odio, de juzgar negativamente. Y no solo esto, corre el riesgo de perder el trabajo, de ser reprobado en la universidad, de perder amigos, familia. Pero bueno, para entrar en materia, quiero compartirles lo que la editorial de Protestante Digital en su sección de actualidad reflexiona sobre esto. Y es lo que hasta ahora parecía ser un reclamo de ciertas minorías, pues que se ha comenzado a imponer cada vez más con más fuerza en esferas públicas y hasta gubernamentales. En los últimos años hemos asistido a un cambio en los usos del lenguaje que busca, por sobre todas las cosas, evitar la utilización de palabras sexistas que discriminen o desvaloricen a la mujer. Esto ha sido un total desafío para nuestro idioma en español. Nuestro idioma es una lengua con género. Para comprender bien de qué estamos hablando y haciendo una simplificación, podemos decir que los sustantivos en español comúnmente terminan en o para el masculino y en a para el femenino. Y cuando incluimos tanto a hombres como a mujeres, se utiliza el masculino gramatical, aunque vale la pena aclarar que este no tiene, en ese caso, marca de género, pues designa la clase simplemente. Cuando decimos el hombre es un ser racional, nos referimos a todos, hombres y mujeres. Sin embargo, para algunos, entre ellos las feministas y otros colectivos, este uso del masculino genérico invisibiliza a la mujer, la subordina supuestamente a través del lenguaje y no nos incluyen a todos supuestamente. Desde la normativa del español no existe un género neutro que venga a solucionar este reclamo, y es por esta razón que cuando se trata de usar un lenguaje no sexista, entre comillas, pues hemos echado a mano a los recursos que nos provee nuestra propia lengua. Esto es el uso de los colectivos como el alumnado, los abstractos como la juventud, la utilización de la segunda persona del singular o la tercera del plural sin mencionar el sujeto, como tú, usted y nosotros. Antes que decir director, se recomienda la persona a cargo de la dirección. En vez de hombres y mujeres, decir población. Para hablar de los niños, algunos creen que es mejor utilizar los niños y niñas o la población infantil. Y alguien en vez de uno, aparte
de evitar el artículo cuando esto sea posible, solo por citar unos pocos ejemplos. Con todos estos recursos, pues se trató de dar soluciones a este reclamo. Sin embargo, estas opciones no conformaron a las feministas. Lo que parecía saldar la supremacía masculina y generar igualdad, pues no lo ha hecho. Y puestas a pensar, encontraron en el uso de la E un recurso válido. Piden un lenguaje inclusivo que rompa el binomio masculino-femenino y las incluya, tanto a ellas como a todos aquellos que no se sienten representados por el lenguaje convencional. En esta batalla lingüística, reclaman entonces esta letra como un neutro para aquellos que no se identifican ni con la O ni con la A, o que buscan derrocar el patriarcado y a la supremacía del masculino con valor genérico. Así, entonces, pasaríamos a usar todes, personas y algunes, hijes, aunque también abundan ejemplos como todas con arroba en vez de la letra A, o niños con 2X y algunos y algunas. Lo que hasta ahora, esto suena así como, qué absurdo, ¿no? Lo que hasta ahora parecía ser un reclamo de ciertas minorías o una moda pasajera de los jóvenes, se ha comenzado a imponer. Y cada vez con más fuerza en esferas públicas y hasta gubernamentales, como el caso reciente de un diputado en la Argentina que en pleno debate legislativo se refirió a todes y a otres. El lenguaje se ha transformado en un campo de lucha para alcanzar supuestas reivindicaciones que van mucho más allá de lo idiomático y que tiene que ver más con una ideología de género que con el uso apropiado o una inapropiado de un lenguaje. La elección de palabras interviene en la lengua, por supuesto, como un recurso retórico que busca llamar la atención del oyente sobre lo que no se ha dicho, según ellas, que es la supremacía del hombre sobre la mujer. Lo que sí podemos afirmar es que el lenguaje es una práctica social, lo usamos, lo construimos entre todos. Los cambios que puedan venir no deberán, y esto no lo dice uno como cristiano, ni mucho menos la propia Real Academia Española, no deberán deformarlo, ni tampoco ir en contra de esta estructura gramatical y lingüística, pero sobre todo no deberán imponer una ideología de género. Los cambios irán sucediendo porque todo lenguaje se modifica, pero deberán ser el resultado de una práctica común y consensuada socialmente entre todos los habitantes. Y ante todo esto, como ya se los venía asomando la RAE, la Real Academia Española, y alabo a Dios por esta pronunciación de este ente, para la Real Academia Española no supone discriminación sexista alguna hablar con el plural masculino. La Real Academia Española considera que el lenguaje inclusivo es simplemente un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical. Un mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna. Así lo pone de manifiesto la institución a través de su servicio de respuesta a dudas lingüísticas RAE Informa en su cuenta en Twitter, en contestación a un usuario que pregunta si el famoso lenguaje inclusivo es una jerigonza o una galimatías, o un galimatías. Y desde la institución dirigida por Santiago Muñoz Machado ya se han pronunciado en varias ocasiones respecto al lenguaje inclusivo, remitiendo siempre al informe de Ignacio Bosque en el año 2012 al respecto, y contrario a ello, si bien en enero del año 2020 actualizaron su posición a petición del gobierno. El Ejecutivo reclamó un informe sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Constitución española y el resultado fue un documento que finalmente no supuso grandes cambios y sí algunas modificaciones para la Carta Magna, como el empleo de la palabra reina además de rey. No hay que sospechar que la doctrina se vaya a cambiar, ni cabe esperar que se hagan recomendaciones sobre cambios en el lenguaje. La RAE no hace políticas legislativas, sino que simplemente explica cómo hablan la mayoría de los hablantes y recoge las normas. Lo que hoy vemos con más agresividad
no nace de estos tiempos, por si ustedes no lo sabían, es el uso del lenguaje inclusivo. De hecho, se remonta a un origen o concepción en los años 70, cuando la oleada de feminismo de la época comenzó a cuestionar la poca relevancia del género femenino en la lengua o la representación despectiva del mismo. Claramente, en años recientes su uso pues se ha expandido cada vez más, principalmente en sectores como las mujeres o la juventud y la diversidad sexual. El lenguaje se ha transformado, señores, de nuevo se los digo, en un campo de lucha. Y bueno, esto está buscando pues simplemente es meter una ideología de género con un uso pues inapropiado del lenguaje. Y esto es violentar la lengua desde mi punto de vista. Pero gloria a Dios por esta intervención de la RAE, cosa que los biólogos médicos pues se han dejado irrespetar, vulnerando la ciencia por una agenda política e ideológica irracional. Pero eso lo abordaré en un momento. Decía que la RAE intervino en toda esta batalla absurda y se pronunció. Recordemos que el papel de la RAE es intentar mantener la cordura, las reglas gramaticales y ortográficas, y que no destrocemos el lenguaje. Que los documentos oficiales sigan sujetos a las reglas. De hecho, su decisión sobre la Constitución y otras recomendaciones que han hecho son bastante correctas y pues sensatas y buenas. Entonces, como ya lo venía diciendo algunos expertos, sí, es una práctica social el lenguaje y lo usamos y lo construimos, pero bueno, esos cambios no deben deformar. No deben deformar. Entonces, eso pues vendrá. Los cambios irán sucediendo. Bueno, porque todo, como lo hemos dicho, se modifica en el tiempo. Pero eso va a venir con un proceso. Y eso la lengua lo va a venir agregando y se convertirá luego en una norma. Ahora mismo, pues, bueno, estamos simplemente forzando la lengua. Ahora, entrando en el terreno que tanto sufrimos aún dentro de los colegios primarios, una enseñanza que también llega a las universidades es la ideología de género. Ya no el lenguaje, ahora es la ideología de género. Como lo dice bien un escrito de la doctora de Catherine Cheraldi en Coalición por el Evangelio, hasta hace décadas las palabras sexo y género podían usarse de una manera indistinta, sin ningún problema. Hoy, sin embargo, las cosas son muy distintas. Mientras que el sexo se define como las características biológicas que hacen de un individuo varón o hembra, el género como tal, masculino o femenino, se denomina ahora una construcción social y no biológica. Según nuestra sociedad, la biología no tiene nada que ver con la identidad de género. ¿Qué les parece? Pero las cosas no son así tan sencillas, por supuesto que no. Para entender, y esto no es, iba a decir, no solamente en conversaciones cotidianas, universidad, profesores en carreras de medicina, que se entiende que se está enseñando biología, se está enseñando estas cosas. Pero como decía, no es tan sencillo. La misma Catherine Cheraldi también describe perfectamente cómo se determina el sexo de una persona. Es importante regresar a la genética y a la embriología. En el núcleo de cada célula hay genes con diferentes combinaciones de ADN, ácido desoxirribonucleico, las unidades hereditarias que determinan no solamente las características físicas de las personas, sino también el funcionamiento de cada órgano. Las diferentes combinaciones en el ADN determinan las características de los seres humanos, el color de pelo, el tono de piel o cualquier otra característica que marca la individualidad de cada persona. En los humanos hay 23 pares de cromosomas, 46 en total, 22 pares se conocen como autosomas y parecen iguales al sexo masculino, en el sexo masculino y femenino. Además existe un último par con los que llamamos cromosomas sexuales. Y bueno, aquí existe una diferencia. Las personas femeninas tienen dos cromosomas X y las personas masculinas tienen un cromosoma X y otro Y. El sexo es determinado por el tipo de gen que el feto reciba de sus padres. El hijo o hija recibe un cromosoma sexual de cada progenitor. La madre siempre donará un cromosoma X y el padre en ocasiones dona un cromosoma X y otras veces dona un cromosoma Y.
Aunque el sexo es determinado en el momento de la concepción, en el estado fetal el desarrollo de ambos sexos es idéntico hasta la 6ª semana. Si el feto es masculino, entrará en juego una proteína conocida como proteína SRI, la cual pues se produce a partir de un gen en el cromosoma Y específicamente. Esta proteína ocasiona la formación de los órganos masculinos. Si la proteína SRI está ausente, se desarrollarán los órganos femeninos. Y así pues la composición genética, lo que llamamos el genotipo, es lo que determina cómo el individuo luce y funciona, lo que llamamos el fenotipo. Y todo esto ahora ha sido tirado a la basura, pero nada puede contra la verdad. De hecho, les comparto de un meme que me hizo reír mucho sobre un transgénero, una persona transgénero que le iban a entregar en una farmacia pues un tratamiento para la próstata y lo llamaron señor. Y el transgénero le responde, soy señora. Y el farmacéutico le responde, ok señora, aquí tiene su tratamiento para la próstata. La verdad siempre explotará en nuestra cara. Dios nos ha hecho perfectos, su diseño permanece y sus propósitos también. En contraposición de lo que las mujeres tanto buscan defender para que se cambie un lenguaje que les dé valor, eso no es lo que necesitamos. El mundo quiere borrar lo que el Creador hizo. La mujer busca un valor de maneras equivocadas. Se quiere también inventar un género que no existe, quiere eliminar el hombre y la mujer porque eso les recuerda a un Creador que les ha hecho así. Y quieren crear o inventar uno nuevo. Quieren llamar malo a lo que Dios hizo bueno. Y quieren llamar bueno a lo que es malo. El mundo no lo sabe, pero su guerra ciega y apasionada es contra Dios. La Biblia deja en claro desde el principio que Dios ve a los hombres y a las mujeres como espiritualmente iguales. Ambos están hechos a su imagen, como lo vemos en Génesis 1:27. Ambos están separados de Él por el pecado y necesitan un Salvador. Ambos pueden ser redimidos por Cristo y recibir el Espíritu Santo haciéndolos herederos de Dios. Después de que Dios creó a Adán y Eva, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Dios hizo a Eva de la costilla de Adán. Y es por esta razón que el matrimonio en el cual los dos se vuelven uno, pues existe hombre y mujer y se complementan. Son diferentes, pero uno no es superior al otro. Ambas son creaciones únicas de Dios. Él ve a ambos como igualmente valiosos. Espiritualmente los hombres y las mujeres son iguales. Físicamente, por supuesto, los hombres y las mujeres son diferentes. Tienen una anatomía diferente, diferentes hormonas, diferente masa muscular y más. Aún así, Dios ha ordenado muchos de los mismos roles para hombres y mujeres y muchos diferentes. Los hombres son naturalmente más fuertes en general que las mujeres. Es por eso que hombres y mujeres compiten por separado, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, que todo eso es un tema en el mundo deportivo. Parte entonces de la distinción entre los géneros que, proviene de allí la maldición original como resultado de la caída, la relación armoniosa entre un hombre y una mujer, que aunque eran diferentes, era una relación armoniosa. Luego de la caída, que el pecado entró en la humanidad, esa relación armoniosa se rompió cuando decidieron desobedecer a Dios. Dios le dijo a Eva en Génesis 3:16 que la maternidad sería más dolorosa y que desearás a tu marido y él te dominará. En cuanto a Adán, pues el suelo estaba maldito y el trabajo ahora se volvería difícil. La caída rompió la relación de la humanidad con Dios y entre sí también y con la creación. Es la fuente de lo que llamamos esta batalla de los sexos. Es cierto que los hombres y las mujeres son diferentes y se les confía un trabajo diferente. De esta manera, pues no son iguales, hablando en este sentido, pero los hombres y las mujeres son igualmente amados por Dios e igualmente sus hijos y sus herederos cuando pertenecen a Cristo. Gálatas 3:28 deja en claro que ya no es judío ni griego cuando estamos en Cristo, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Hombres y mujeres son igualmente valiosos y necesarios. Todos debemos tratar de cumplir el propósito único que Dios nos tiene reservado y hacerlo de una manera que comunique amor y respeto a los demás
y traiga gloria a Dios. Si has estado engañado con toda esta mentira ideológica, te animo a que reflexiones sobre todo esto que he dicho. O si tú que me escuchas eres cristiano, pero no sabías cómo lidiar con estos temas, también te invito a reflexionar sobre cada punto que expuse hoy aquí. Conoce más a tu Dios y no tengas miedo de hablar la verdad aunque seas odiado por ello. Sé un cristiano que sala e ilumina. De hecho, el episodio pasado hablé sobre la necesidad de salar e iluminar como cristianos. Y que bueno, si no lo has escuchado te invito a hacerlo. Y si ya lo hiciste, pues sé sal y luz con temas como estos. Nosotros somos embajadores de Cristo para predicar el Evangelio y vivir su diseño. Es otra forma de expresar que creemos su verdad. Así glorificamos su nombre y afirmamos que existe un único y verdadero Dios, creador de todo lo visible e invisible. De esta manera, el mundo queda sin excusas, como lo vemos en Romanos 1:20. Yo espero entonces que luego de haber hablado claro, con un café sin nada de relativismos, espero y es mi oración que no hayan quedado dudas. Será hasta una próxima entrega donde estaré abordando otro café sin relativismos sobre un tema que he titulado Padres cristianos a prueba de balas. Espero que este tema de hoy haya quedado suficientemente claro y ustedes lo hayan encontrado útil, así que por favor les invito a compartirlos en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp o Telegram. Apóyanos dándonos tus recomendaciones en las distintas plataformas de podcast donde me puedas estar escuchando. Si lo haces en YouTube, dale like y coméntanos qué te pareció este tema. También les recuerdo que puedes escribirme en Facebook en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter, que yo misma les estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Como siempre, reciban un fuerte abrazo para todos ustedes desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.